Mi nombre es Daniel Hernández Salazar, soy fotógrafo. Tengo más de 30 años de dedicarme profesionalmente a la fotografía. En 1978 podría decir que hice mi primer trabajo ya como fotógrafo profesional, que fue hacer fotografías de la reconstrucción de la Catedral de Guatemala después del terremoto del 76. Trabajé por algún tiempo, primero en France Press, después en Reuters y después un tiempo más largo en Associated Press, la AP. Ese fue un periodo de mi vida que me enseñó mucho, me sirvió para enfocar, digamos, mi trabajo profesional y sobre todo mi conciencia personal acerca de la realidad y de la importancia de documentar hechos que cambian y que se pierden, digamos, si no quedan documentados. Y también eso me dio una conciencia más precisa de la importancia que tiene la memoria, digamos, para cualquier sociedad. Mis principales temas son el retrato, el desnudo de la figura humana, la fotodocumentación y la memoria histórica. Para mí lo importante de recordar no es solamente una necesidad, digamos, de gente de personas que ya hemos vivido un poco más de tiempo que otros, ¿no? Esa concepción de esa idea de que hay que pasar la página, digamos, como dicen algunos políticos. Por ejemplo, el presidente que firmó la paz y actual alcalde de la ciudad dice mucho esa frase, ¿verdad? Es muy de él decir, pasemos la página y sigamos adelante. Y yo estoy de acuerdo, digamos, con seguir adelante y pasar esa página, pero antes de pasarla, yo quiero estar seguro que comprendí las páginas que están antes. Entonces, para mí es básico comprender de dónde vengo, para saber quién soy y entonces poder decidir quién quiero ser en el futuro. Esta fotografía se titula Retrato de mujer indígena con tocado y arete. Es una imagen que realicé durante una exhumación en una aldea que se llama Pujujil, en Sololá. Es una zona donde se cometieron muchas masacres. Quizá cuando ustedes viajan al lago de Atitlán a divertirse, sería bueno que en el camino se detengan un momentito a ver el lago de Atitlán en el mirador donde venden las artesanías y observen ese paisaje donde se ven los volcanes y el lago al fondo. Y esas bellísimas colinas que están a partir de donde uno está parado y descienden hacia ese lago y forman parte de ese paisaje. Justamente en ese paisaje estaban esas fosas donde estas personas fueron asesinadas. Esta fotografía, como les digo, es de una mujer indígena que fue asesinada en la guerra por el ejército y patrulleros civiles de la zona, pero aún, digamos, en lo triste y lo trágico que es observar sus restos cuando están siendo exhumados en esta fosa, aún ahí para mí es importante ver cómo toda su identidad y su feminidad están aún presentes en el tocado, que lo vemos acá, los colores que para mí representan tanto la identidad y la riqueza, digamos, cultural de nuestro país, y aquí abajo todavía vemos los restos de su arete. O sea, para mí ella, digamos, todavía está presente en toda su dignidad. Yo creo que es importante reflexionar lo que se ha vivido, recordando lo que hemos vivido como sociedad. El hecho de que, por ejemplo, yo nací en 1956, todo lo que pasó antes, podría decir yo que me importa, yo no lo viví, pero no es cierto. Digamos, el individuo, Daniel Hernández, no lo vivió, pero la persona, Daniel Hernández, que es miembro de esta sociedad guatemalteca, sí lo vivió a través de los que estuvieron antes que mí, pues que yo considero como una extensión de mi propia persona histórica, digámoslo así. Mi trabajo, digamos, y lo que yo considero como mi misión escogida por mí mismo, o que yo me he puesto como obligación, es documentar lo que sucedió y comunicarlo a los guatemaltecos y guatemaltecas y también a la gente en el exterior para que sepan lo que sucedió aquí y para que, en el caso de nosotros, asumamos la responsabilidad de cambiar las estructuras sociales y económicas porque no nos están llevando a ningún lado. Esta fotografía la titulé Encuentro de dos mundos, 1492-1992, y el título viene de la campaña que España hizo para conmemorar el 500 aniversario del descubrimiento, entre comillas, de América, ¿verdad?
Yo en esa época estaba trabajando para la agencia Prensa Asociada de Noticias y tomé esta fotografía en una manifestación de un grupo de campesinos de la finca Cajolá que vinieron a Guatemala a pedir tierras. Esto sucedió en la época del presidente Serrano y la forma en que el gobierno los recibió fue como ustedes ven en la foto, ¿no? Pero esta fotografía, más allá del hecho documental, que es muy importante, también para mí ha cobrado mucha importancia en el sentido de que tiene muchas lecturas. Por ejemplo, si ustedes ven del lado izquierdo de la imagen, hay prácticamente solo mujeres y niños, pero básicamente mujeres, y del lado derecho solo hombres. Entonces ahí hay un discurso, digamos, una confrontación de géneros que resultó muy interesante. Del lado derecho de la imagen ustedes ven monocromía, digamos, casi ausencia de color, porque solo hay azul y negro. Y del lado izquierdo, del lado donde están las indígenas, hay policromía, lo cual es muy representativo de esta sociedad. Y así hay otras lecturas, pero es una fotografía que a mí particularmente me gusta y me interesa mucho porque digamos que maneja muchos discursos con una sola imagen. Hay algo más en la fotografía, hay un espíritu, digamos, que eso se lo pone el individuo, la persona que está decidiendo realizar ese encuadre y decidiendo hacer esa edición de la realidad o escogiendo a esa persona que está tomando, a la cual está tomando la foto. Es muy importante no olvidar eso y no estar pensando que solo voy a tomar buenas fotos porque me van a dar un premio o porque voy a ganar un concurso. Realmente hay algo más detrás de todo. Yo siento que todos tenemos que tener una motivación más trascendental para todo lo que hacemos. Pues el político de los ángeles o de los 4 ángeles que se titula Esclarecimiento tiene su origen en otra pieza anterior que es un tríptico que se llama, que yo titulé No veo, no oigo, me callo. Son 3 ángeles que se cubren la boca, los ojos y los oídos, emulando aquellos simios, aquellos monos, los monos sabios que decía uno, que se tapaban los ojos, la boca y los oídos, que era ver, oír y callar, ¿verdad? Cada ángel está construido a partir de la imagen de una persona, de un ser humano, digamos, pero las alas, digamos que es lo más, una de las cosas más novedosas de estos ángeles, son unos huesos, son unos omóplatos humanos, pero no son cualquier hueso, son huesos que provienen de un cementerio clandestino. En este caso, digamos, estoy haciendo uso de unas características muy particulares que tiene la fotografía, que son que por un lado pueden constituirse en un medio de prueba, tienen un valor probatorio de verdad, digámoslo así, que son las fotografías de los huesos, que son huesos de una víctima de la guerra, y por el otro lado un valor simbólico, metafórico, que es el ángel, digamos, que está construido a partir de la imagen de la persona con los huesos que forman esa imagen que nosotros reconocemos como un ángel. Por otro lado, también una cosa importante de estos ángeles es que rompen con el estereotipo, digamos, del ángel que siempre nos han representado en los libros y en los cuadros y en las imágenes que vemos en las iglesias. En este caso, el personaje, la persona que representa al ángel, digamos, yo lo busqué que fuera alguien que representara a los guatemaltecos en su forma más general, digámoslo así, étnicamente hablando, si quieren decirlo así. Es una persona de tez morena, pero que no es del todo indígena maya, sino que tiene también algo de ladino, de la ciudad. O sea, es una combinación que a mí me gustó. Como la oficina de la Iglesia de Derechos Humanos iba a romper el silencio que los otros 3 ángeles representaban, cubriéndose la boca, los ojos y los oídos, tocaba crear un ángel que hablara o que gritara, digamos, que denunciara eso, por ese lado. Y por el otro, porque me comentaron que se iban a publicar 4 libros, o sea que el reporte iba a tener una forma de 4 libros. Entonces, pues cada ángel era para una portada, y fue así como nació el político Esclarecimiento. Particularmente la pieza del ángel sola, del ángel que está gritando, yo la titulé Para que todos lo sepan. Es una frase de Monseñor Juan Gerardi. Es el nombre que él había propuesto para el título del informe, que finalmente se llamó Guatemala Nunca Más.
los dos últimos nombres, digamos, que el equipo evaluó para titular ese reporte fueron Guatemala Nunca Más y Para que Todos Lo Sepan. Luego, con el asesinato de Monseñor Gerardi, pues el camino de ese ángel fue otro. Se convirtió en un símbolo, se convirtió en un recordatorio, primero que todo, de Monseñor, de su lucha y del asesinato y de la tortura de que fue víctima por querer transmitirnos la verdad y querer sanar las heridas del conflicto por medio de la verdad. Hay una frase de él que dice que la verdad es algo doloroso, pero es un proceso totalmente necesario, más o menos. Pues ahora que se va a cumplir 16 años del asesinato de Monseñor Juan Gerardi, yo creo que eso nos debe hacer pensar lo importante que es, digamos, recordarlo a él, porque fue una persona que, sin pensar en su seguridad personal, en sus intereses personales, sino más bien en el bien común y en la importancia que tiene el lograr que Guatemala avance realmente hacia un futuro mejor, basado en la justicia y en la equidad, digamos. Él hizo lo que hizo y pagó el más alto precio, que fue su vida, ¿verdad? Porque, como recordarán, él fue asesinado al entrar a su casa en la parroquia de San Sebastián el 26 de abril de 1998, 2 días después de haber presentado el informe de la verdad, Guatemala Nunca Más, en la catedral. Yo creo que eso no se debe olvidar. Todos deberíamos, por ejemplo, visitar en la catedral el monumento conteniendo los miles de nombres de las víctimas que recoge el informe REMI, que está en las columnas del atrio, que casi nadie se da cuenta porque, como tienen un color muy suavecito, beige, que parece piedra, para respetar justamente el monumento que es la catedral, pues a veces se nos pasa por alto que ahí hay un montón de nombres y deberíamos detenernos un poco a leerlos. Lamentablemente, uno de esos nombres también es el nombre de Monseñor Juan Gerardi, porque él, como les dije, pagó con su vida por haber querido construir un país mejor. Lo que he hecho es hacer instalaciones de esa imagen del ángel, que, como les digo, está muy amarrada a Monseñor Gerardi por su título y que es la portada del REMI. La he instalado en espacios públicos de la ciudad. Durante los años posteriores, cerca del asesinato de Monseñor, vuelve a reaparecer, o que también nos recordó la importancia de llegar al final de procesos jurídicos, judiciales, de justicia, como el reciente juicio por genocidio y deberes contra la humanidad que se llevó a cabo en contra del general Efraín Ríos Montt. El ángel volvió a aparecer en las calles para recordarnos el trabajo de Monseñor, la importancia de la memoria histórica y la importancia de que la justicia se lleve a cabo.